Hay un maíz de Revil el Paricher. Revil el Paricher era medio rebe con el Mitel Rebbe, el segundo rebe de Chabad, que el Mitel Rebbe, el Revil el Paricher le preguntó al Mitel Rebbe si él debía seguir enseñando Hasides en los pueblitos. Él viajaba por pueblitos, pueblitos, gente que era yidn, pero no sabía nada de Toiro, no entendía nada. Y este Revil le hablaba ahí arriba, y hablaba, si tenía que seguir o no tenía que seguir, porque él veía las caras de las personas que no entendían nada de lo que estaba diciendo. Y el Mitel Rebbe le contestó, la Neshama escucha. Seguí enseñando, la Neshama escucha. Así que vos escuchá, y si no entendés nada, no pasa nada. Tu Neshama está escuchando. Ok, vamos. Estábamos en el cuarto capítulo de este Maimer de Friedrich Rebbe, de este discurso de Tov Resh Pei 1925, en donde el Friedrich Rebbe está explicando que la virtud del pueblo de Israel es Mesiras Nefesh. Nos entregamos a Dios. Esto es lo que significa, por eso Dios nos quiere y nos aprecia, etc. Y lo último que habíamos visto en la clase pasada, no voy a entrar en todo el detalle, pero es que es más fácil, es la realidad, es más fácil poner el talón en agua caliente que poner la cabeza en agua caliente. El talón aparentemente tiene más koyaj, más fuerza para entregarse, para hacer Mesiras Nefesh que la cabeza. Y todo lo que sigue del Maimer es explicar esto, por qué es así. Y a través de que entendamos por qué es así, vamos a entender por qué nosotros, nuestra generación, que somos el talón, Ikvese de Mashiach, los talones de Mashiach, la última generación, como decía el Rebbe antes de la venida de Mashiach, nosotros tenemos más capacidad y más fuerza de Mesiras Nefesh, entregar nuestras vidas por Dios, que las generaciones anteriores. Estamos en el capítulo 4. En el capítulo 4, la clase pasada hizo una explicación amplia, larga, no la voy a hacer de vuelta, sobre un modelo que acá el Friedrich Rebbe trae, no es de él, sino que de Hasid en general, sobre dos tipos de fuerzas en el alma de la persona. Fuerzas interiores y fuerzas trascendentales. Pnimius, interior, ¿eh? Deberían estar por allá. Sí, están, sí, sí, gracias. Koijes Pnimim, fuerzas interiores, y Koijes Makifim, fuerzas trascendentales. Entonces, el Friedrich Rebbe explicó que hay dos fuerzas que se llaman Makifim, trascendentales, que son Oineg y Rotzen, placer y voluntad. Hoy vamos a explicar esto en amplitud, ampliamente. Una serie de fuerzas que son Pnimim, son interiores, intelecto, Seigel, intelecto y emociones. Entonces tenemos por un lado, de vuelta, placer y voluntad, y por el otro lado, intelecto y emociones. Y por afuera tenemos levushim, vestimentas del alma, machshava dibur ma'ase, pensamiento, palabra y acción. Esto es lo último que vimos en la clase pasada. Vamos a empezar. Nimius. Sí. Es makif, trascendental. Ahora vamos a explicar esto en detalle. Trascendental, makif. Vamos a empezar, a pesar de que estamos repitiendo algunas frases que ya vimos en la clase pasada, pero vamos a empezar del comienzo del capítulo 4. La idea de que, de por qué es más fácil poner el talón en agua caliente que poner la cabeza en agua caliente. La idea cuál es, en la reflexión del alma que se inviste en el cuerpo, hay dos reflexión, ha'ara, reflexión. Sí, algo así, es la misma idea. Sí, sí. Del alma que se inviste en el cuerpo hay dos niveles. Esto lo vimos al final de la clase pasada. Nivel número uno, Oineg y Rotzen, placer y voluntad. Ya vamos a hablar de esto ampliamente, paciencia. Toda la clase de hoy es hablar de esto. El segundo nivel es Seichel, intelecto, sentidos, Hushim, Midois, emociones. Y pensamiento, palabra y acción son solamente vestimentas del alma, que son herramientas a través de las cuales se expresa el intelecto y las emociones. Términos sencillos, cuando uno le dice a otro te quiero, te aprecio, en realidad es una palabra, es una vestimenta que está expresando un sentimiento. Entonces es una herramienta a través de la cual uno expresa el sentimiento. Y por lo tanto, el placer y la voluntad se encuentran en todo el cuerpo por igual. Por lo tanto, el placer y la voluntad no tienen miembros, órganos específicos en el cuerpo
que nosotros digamos que esos órganos son el lugar donde reside el placer y la voluntad. No, no, no. No vamos a decir que hay órganos específicos, miembros específicos que son recipientes en donde en ellos justamente se encuentran estas fuerzas de placer y voluntad. Porque placer y voluntad son fuerzas trascendentales, makifi. Y como la voluntad, placer y voluntad. Como la voluntad que nosotros vemos en la práctica, que trasciende y rodea y toma todo el cuerpo por igual. Y por eso actúa sobre la pierna y sobre el cerebro por igual. Que cuanto así como cuando la persona se le ocurre un pensamiento a la persona de mover su pierna, la mueve inmediatamente. En la última clase hablamos ampliamente de este tema, no voy a repetir todo, pero en cuanto querés mover la pierna, la moves y no pasa ningún tiempo entre que quisiste y moviste. Y de aquí, podés cerrar porque hay tanto ruido en la calle que es terrible. Gracias. Es tremendo. Encima hay obra acá, obra allá y de todo. Gracias. Entonces, en cuanto a una persona se le ocurre mover su pierna, no pasa ningún tiempo, y ya explicamos esto en la clase pasada, hasta que la práctica lo mueve, y de aquí se prueba que la voluntad se encuentra también en la pierna. Hay un efecto de la voluntad directo en la pierna, en las manos, en todo lo que uno quiere, en todas las partes de su cuerpo. Porque si no hubiese una reflexión de la voluntad en la pierna, entonces tendría que pasar un tiempo entre que la persona quiere mover la pierna y en la práctica la mueve el movimiento mismo. Y como nosotros vemos en la práctica, inmediatamente cuando a la persona se le ocurre mover la pierna, la mueve. Esto prueba que hay un efecto de la voluntad en la pierna. Llámese en términos sencillos, nervios. Son los nervios del cerebro, digamos, del sistema nervioso, que están en la pierna también, en todas las partes del cuerpo hay nervios. Por eso te pinchas un dedo y duele. ¿Qué tiene que ver el dedo con el dolor? ¿La cabeza es la que sabe que duele? No, porque hay nervios en el dedo también. Sí, está todo conectado con el cerebro, todo, todo, todo. Y por eso, de vuelta, la voluntad afecta a la pierna. Así como, bien, así lo vemos en la práctica. De la misma manera, la voluntad afecta al cerebro, que está en la cabeza. Cuando la surge en la voluntad de la persona saber un concepto, entonces la persona lo conoce. Si yo tengo ganas de estudiar medicina, ¿qué hay que hacer? ¿Andar a la facultad? ¿Vas a estudiar medicina? ¿Querés ser abogado? ¿Andar a la facultad? No hay nada que me detenga. En teoría, ok, tengo una familia, tengo un trabajo. Estos son problemas que no tienen que ver conmigo directamente. Tienen que ver con asuntos que me rodean. Pero si yo realmente quisiese ser médico, ¿qué hago? Voy a la facultad de estudiar medicina y soy médico. No hay ningún problema. Y por eso nuestros sabios dicen que la persona no es capaz de estudiar Toiro excepto en donde su corazón desea. Y esto se entiende de diferentes maneras. Ahora explico. Como se aprende de un paso que en Teilim, "Quien beseras Hashem Heftzoi". El primer salmo dice, la persona tiene que desear la toira de Hashem. Es decir, estudiar lo que deseas. Esto se ve básicamente de dos maneras. Manera número uno es, el tema te tiene que interesar. Si no te interesa el tema, olvídate. No lo vas a entender nunca. ¿Ya? Llamo a Laila, ¿sí? No lo vas a entender nunca si no te interesa. No es que sos tonto, pero simplemente no me interesa. Entonces no entra en la cabeza. No entra en la cabeza. Y por el otro lado, otra forma de entender el mismo concepto es en un lugar donde te sientas cómodo vas a poder estudiar. Si no te sentís cómodo, no vas a estudiar, no vas a aprender. La Gemara dice en Macois, esto no tiene que ver con este Maimar, pero es interesante para entender el concepto. La Gemara dice en Macois que cuando una persona mata, esto está en la Toira, cuando una persona mata sin intención a otro, tiene que irse al exilio. Ok, un talmid, un estudiante que se va al exilio a una ciudad de refugio en exilio, el maestro de él tiene que ir al exilio también. La pregunta es, un momento, el estudiante mató a alguien sin querer, ¿ok? Pero mató a alguien. ¿Qué culpa tiene el maestro? Hay varias respuestas, pero la idea es que no de todas las personas uno tiene el mérito de aprender. Lavdavke. No es así.
Puede ser que el maestro sea un fenómeno, un genio. Y vos te sentás y escuchás y decís, este tipo es aburrido, este tipo no entiendo nada. O simplemente no me llega. Ya está, no me llega. Hay tanta gente que habla y que sabe, que no, pero no me llega. ¿Qué querés que haga? Y escuchás a uno y dices, este sí me llega. Y lo escuchás. ¿Por qué es así? Porque hay una conexión. Hay una conexión entre el talmid, el estudiante, ¿sí? Y el maestro. Entonces, si un estudiante es un estudiante de ese maestro y ese estudiante por alguna razón mató a alguien sin querer, etcétera, se va al exilio, el maestro tiene que ir al exilio también. Porque de ese tipo él puede estudiar. No está relacionado directo con lo que yo digo, pero lo que quiero decir es, no se puede estudiar Toira, cualquier parte de la Toira, ni en cualquier lugar, ni de cualquier persona. No. Uh. El problema con las escuelas es que BMs, la escuela es un invento de la sociedad moderna a partir de la revolución industrial. Necesitamos producir, entre comillas, nenes, nenas, es lo mismo, todo igual. Que estudien, vamos, listo. Ponemos 30 pibes en el mismo cuarto, un maestro, una maestra y enseñar, dale, enseñar. Y a veces funciona y a veces no. Y ahora, hoy en día, mames, en estos últimos años, 5 o 10 años, estamos volviendo a lo que era antes. Un moré, una morá con 5 chicos, 10 chicos, y que se ocupe del chico. No es la escuela ya no puede ser más una fábrica de nenes que saben cosas. ¿Por qué? Porque el conocimiento lo tenés en la palma de la mano, en 5 segundos en Google buscaste algo y lo sabés. No necesitas más el moré, la morá que sabe y dice, oh, yo te voy a iluminar. Tómatela, me ilumina Google, no te necesito a vos. Entonces ahí, la escuela tiene que cambiar. Ya no funciona más la escuela, no digo la escuela nuestra de Jabad, no Jabad, no estoy hablando, es en general. La escuela como funcionaba hasta el día de hoy no sirve más. Los chicos no necesitan a un moré que les enseñe cosas. No lo saben, lo pueden saber de otro lado. Necesitan guía. ¿Cómo se busca? ¿Cómo se entiende el resultado de lo que buscaste? No digo por la búsqueda electrónica propiamente dicha, búsqueda en general, o el interés, o el hayus, ganas de estudiar, motivación, ganas, tainu, placer en estudiar, agarrás un libro de lo que sea, puede ser matemática, puede ser electrónica, puede ser toira, no importa. Heye, oh, me gusta estudiar, me gusta saber, me gusta conocer, entender, conectar. La toira dice sobre Moshe Rabbeinu que Isroy le aconsejó encontrar jueces, porque si él le iba a poner jueces, se iba a cansar, iba a ser imposible, no voy, te vas a desgastar. Ok, entonces Israel le dice qué tipo de jueces tiene que buscar. Jajomim, Nevoinim, Jochma, Bina, sabios, entendedores. Y después hay toda una lista de cosas. Y Moshe Rabbeinu cuando encuentra a los jueces, encuentra Jajomim, pero no encuentra Nevoinim. Encuentra sabios, pero no encuentra, digamos, por llamarlo de alguna manera, inteligentes, que tengan Bina. ¿No? No había ningún tipo, 600.000 tipos tenía, no había ninguno que era. ¿Qué pasa? Y la idea es la siguiente: Jajam puede ser cualquiera. ¿Qué significa ser un Jajam? Tener información. Tengo un montón de información. 1 más 1 es 2, 2 más 2 es 4. Un montón de información. La tabla del 5, 5 por 5, 25, 5. Información cualquiera tiene. Pero la conexión de un dato con otro dato, mm, esto no es tan simple. Ahí realmente tiene que ser inteligente. La cosa no es solamente memorizar y tener en la cabeza un montón de ideas. La cosa es cómo conectas una idea con la otra idea para que tenga sentido y puedas hacer algo práctico con esas ideas. Moishe Rabbeinu en el desierto, la generación que recibió la toira, no estamos hablando de tontos, ¿no? Vieron a Hashem en el Yam Suf, en el mar, vieron a Hashem en Matan Toira, pero no sabían conectar un dato con otro dato. Tenían datos, pero no sabían conectar uno con el otro. Obvio. Sí, pero lo que voy es, la- volviendo al Maimer, digamos, uno tiene que tener Heifetz, tiene que tener placer en el estudio. Si no, olvídate, no va a funcionar. Pero ¿para qué trajo el Rebe todo esto? El Rebe sigue con otra prueba más de otra frase de nuestros sabios. Ahora explico para qué lo trajo. Y por eso nuestros sabios aconsejan en el Talmud, siempre estudia Toira en el lugar que tu corazón desea. Punto.
¿Para qué trae esto el Rebbe? Para mostrarnos que hay una influencia de la voluntad sobre el intelecto. Antes hablamos de la influencia de la voluntad sobre las piernas o las emociones, vamos a ver. Ahora está hablando del intelecto. Si vos no querés, no vas a aprender. Punto. No importa quién es el more, ni cuál es el tema, ni nada. Si no querés, ok, ahí tenés, no lo vas a aprender. ¿Es así? ¿Es así? Arriba, del intelecto. Sí. No, está en la persona, pero trasciende al intelecto. No, ahí está todo junto. Sí, sí, Keser, Keter. Rotzen es Keter. Tenés Prim y Keter, Hitzen y Keter. Pero espera, te está yendo la voluntad, está en todos lados. Está en todos lados. Ok, establecimos entonces del Talmud que la voluntad afecta al intelecto. Del lugar donde vos querés, podés aprender. Porque vos no querés, no lo vas a aprender. Y eso es voluntad. Y a pesar de que la toira es seigel, la toira es intelecto, es sabiduría, ¿qué me importa lo que quiero o lo que no quiero? ¿Sos tonto o no sos tonto? Así de simple, no importa cuánto quieras. ¿Qué tiene que ver la voluntad con todo esto? Y el intelecto y la sabiduría. Hoy te encontraste con uno, hoy la pasaste bien, ¿viste? Sí, no fuiste a la escuela y la pasaste bomba. Está bien, mañana vas a la escuela, la podés pasar bomba también en la escuela. Sí, sí. El intelecto y la sabiduría, aparentemente, dependen de las cualidades naturales de la persona. Hay gente tonta, hay gente que no es tonta, ¿qué va a hacer? Borja Hashem, por lo menos no soy aburrido, ¿viste? Soy pelado, soy barbudo, pero no soy aburrido. Ah, bueno. Ok, intelecto y la sabiduría dependen aparentemente de la naturaleza de la persona. Hay personas que son Bala y Seigel, son intelectos, perdón, son inteligentes por naturaleza. Nacieron así. Los genes tienen que ver con esto también. Y hay personas que no son Bala y Seigel, lo siento mucho, pero Dios no te agració con demasiado cop. ¿Qué va a hacer? No te da mucho la cabeza. Está todo bien, no son muy inteligentes. Y como vemos en la práctica, hay personas que tienen Moichin Gedolim, un intelecto muy amplio, incluso cuando son niños. Pero ya ves que el tipo este, wow, mirá la cabeza que tiene. Y hay gente que son intelectuales intermedios, Beinonim, más o menos, ¿no? Incluso cuando son adultos, ok, no tiene todas las luces. Y aparentemente, ¿qué importa la voluntad? Si Dios te agració con un cerebro que entendés, ¿qué importa si querés o no querés aprender? No tiene que ver la voluntad con el intelecto, aparentemente. ¿Por qué trajimos varias frases de nuestros sabios que la voluntad influye sobre el intelecto? Aparentemente no es así. Si Dios te puso una cabeza buena, tenés cabeza buena. Y si no, fuiste. ¿Qué querés que haga? La verdad es que lo principal es la voluntad. Lo principal no es la naturaleza intelectual, lo principal es la voluntad. Cuando la persona tiene voluntad, tiene ganas, esto influye sobre el intelecto. Porque incluso una persona que tiene un intelecto intermedio, no tiene todas las luces, eso es solamente la capacidad intelectual revelada, lo que la persona en la práctica usa de su cabeza. Pero desde la perspectiva del alma, la fuerza intelectual es muy fuerte, tanto cuanto lo es en una persona que es mucho más inteligente. Esencialmente todos podemos ser inteligentes. O dicho de otra manera, lo que está diciendo el revés. Esencialmente todos somos inteligentes. ¿Cuánto usás de tu inteligencia? Ah, eso depende de cuánto quieras usar. De cuál sea la motivación, como decía ella, o de cuál sea lo que sea, diferentes factores. Por lo tanto, incluso la alimentación. Incluso la alimentación, y principalmente los primeros años, si el cerebro no se desarrolló bien,
Y bueno, no vas a expresar la capacidad intelectual que tenés. Por lo tanto, cuando la persona tiene verdadera voluntad en el estudio, entonces la voluntad llama, por así decir, proyecta al intelecto. Y como dicen nuestros sabios, Jajam, ¿cuándo el tipo este va a ser un sabio? Cuando quiera. Cuando tenga ganas de estudiar, si no, no va a ser sabio. Por cuanto la voluntad afecta sobre el intelecto. ¿Y por qué es así? ¿Por qué es que la voluntad, y acá viene la respuesta a lo que vos preguntás, ¿por qué la voluntad afecta al intelecto? Porque la voluntad es algo maquis, es algo que toma y trasciende a toda la persona por completo, trascendental. El Alter Rebbe tiene toda una explicación del Tanya sobre rodear o no rodear. Ok, es un clásico eh, mala comprensión del Loshen. Nuestros sabios dicen, Akadosh Baruj Hu es Memale Koladmin, llena todos los mundos, de Soibev Koladmin, y trasciende todos los mundos. Pero la traducción literal de Soibev Sibub es rodea. Pero la Torah dice, no es que está por afuera y no por adentro. No. El concepto de Soibev es que está en todos lados por igual. Esto es justo lo que está explicando el Rebbe. Está en todos lados por igual. La capacidad de ver se expresa solamente en el ojo. La capacidad de escuchar solamente en el oído. Pero la capacidad de querer es en todo el cuerpo por igual. Algo, querer, desear algo, desear estudiar, desear comer, desear dormir, lo que sea. Es todo a la vez. Es lo mismo, sí. Sí, es la misma cosa. Sí. Pero, por el otro lado, hasta acá explicamos Rotzoy, voluntad. Por el otro lado, la capacidad intelectual y las emociones, la emocional, se llaman koichos pnimim, capacidades interiores, que se invisten en algún recipiente específico, cada uno. Intelecto. Intelecto y emociones son pnimim, son interiores. El intelecto reside en el cerebro, las emociones residen en el corazón, y cada uno tiene un recipiente específico en donde se expresa esa capacidad. El intelecto de vuelta en el cerebro, ahora vamos a ver, el intelecto en el cerebro y las emociones en el corazón. Porque en el intelecto hay tres capacidades: Jochma, Bina y Das, Chabad. Jochma es sabiduría, Bina es entendimiento, Das es comprensión. Cada una de estas capacidades intelectuales residen específicamente en una parte diferente del cerebro. Hoy en día, con la neurociencia, sabemos que el cerebro no es solamente un montón de células, una pegada al lado de la otra, tiene sectores, tiene partes. Que la amígdala, que el córtex, que es la corteza, yo qué sé. Cada parte del cerebro tiene un trabajo diferente. Y esto se ve cuando hacen no me sale la palabra exacta, cuando escanean el cerebro con tomografía, ese tipo de cosas, cuando el tipo está sintiendo, por ejemplo, le piden, pensá en, yo qué sé, en tus hijos que los querés mucho, se ilumina una parte del cerebro. Pensá en un concepto, no sé cuánto es 5 más 5, se ilumina otra parte del cerebro. Son diferentes partes, no es toda una sola masa ahí, materia gris, por así decirlo. En términos hasídicos pasa exactamente igual. Tenés Moya HaJochme, tenés el cerebro de sabiduría, el cerebro de Bina, entendimiento, y el cerebro de Das, comprensión. Y lo mismo ocurre con la visión, es en el ojo, la audición en el oído, el andar en la pierna. Y si es así, cada una de estas fuerzas, visión, audición, etcétera, son diferentes niveles. Cada una tiene un recipiente específico en donde se expresa esa fuerza específica. No son todas iguales. Yo no puedo ver con las piernas, escuchar con la nariz. No, ¿no? Y así como el intelecto se inviste en el cerebro que está en la cabeza. ¿Por qué? Porque el Hoimer, la materia gris, la materia del cerebro, está preparada de manera tal que es recipiente para aceptar y recibir en su interior intelecto. Yo no podría pensar con los pies. ¿Por qué? Porque los pies no están formados físicamente para poder pensar. Así como el cerebro, si lo presionas, lo aplastas todo. No sirve para caminar. Apoyás todo el peso de tu cuerpo sobre el cerebro. Lo aplastás. Lo rompes todo. No puedes caminar con el cerebro. Y lo mismo con el corazón. En el corazón residen las emociones. La energía espiritual, Oir, la luz, que tiene que ver
con las emociones se expresa específicamente en el recipiente corazón. Cada potencial interior, pnimi, tiene que ver, tiene una relación con un recipiente específico y se inviste en ese recipiente y en su interior. Y ese recipiente tiene que estar formado físicamente hablando de manera tal que pueda recibir y aceptar esa energía espiritual, de sentimiento, de intelecto, de ver, escuchar, etc. Ahora bien, por cuanto el intelecto y las emociones son potenciales que se invisten en recipientes específicos, como explicamos ampliamente, automáticamente se entiende que son beishalkus, son diferentes y no se expresan igual, no se revelan de manera igual en sus recipientes específicos. ¿Qué quiere decir esto? Por eso el intelecto, que es la fuerza más elevada de las fuerzas interiores, principalmente está en la parte más elevada del cuerpo, en la cabeza. ¿Por qué la cabeza está arriba de todo? ¿Porque salió así el Big Bang y salió la cabeza arriba? No, porque en la cabeza se expresan los potenciales más profundos del ser humano. Esto está arriba de todo. ¿Y por qué los pies están abajo de todo? Porque ahí están los potenciales más bajos del ser humano. Andar. Los animales también andan. Un segundo, un segundo, un segundo, un segundo. Solamente en el cerebro, en la cabeza, ilumina el intelecto en forma revelada. Pero en el cuerpo, el intelecto no está en forma revelada. Vamos a ver en el próximo capítulo algo muy interesante. Paciencia. E ilumina en el cuerpo, lo que ilumina en el cuerpo, todo el resto del cuerpo, es más midois, emociones. Y como nosotros vemos en la práctica, que cuando la persona ama y desea o está enojado y molesto, esto se siente en todo el cuerpo. Esto se siente en todo el cuerpo. Sí, el Rebbe está planteando la diferencia entre el intelecto y la emoción. El intelecto se expresa y se revela solamente en el cerebro. Por ejemplo, si yo estoy sentado tratando de entender qué dice un Maimer, necesito las manos, necesito los pies, no me importa ni las manos ni los pies, que hagan lo que quieran. Algunos mueven el pie, otros mueven las manos. Pero no, un segundo, así termino la idea. No importa el resto del cuerpo, no importa. Lo único que importa es la cabeza, estoy tratando de entender. Ahora, cuando la persona está enojado, todo se mueve. Y hace con las manos así, ¿por qué? Todo el cuerpo entero está tomado por esa emoción. ¿Por qué? ¿Viste? Porque, qué grande. Hasidis y Toira es lindo. Por Hashem. Sí. Hasidis y Toira es lindo. ¿Viste? Pues, Toira es lindo. Eso es lo que aprendes en el Heider. Lindo, Toira. No, no, no. Está bien, pero no. Hay una diferencia muy importante. Está bien la pregunta, pero no es tan así. No es tan así. Vamos a hacer dos líneas y me detengo en esto. Está bien la pregunta. Entonces, de vuelta, las emociones se expresan en todo el cuerpo, se sienten en todo el cuerpo, porque las emociones son inferiores al intelecto. Ahora explico. Solo que las emociones son algo que nace del intelecto o se desarrolla con el intelecto y por lo tanto iluminan en el cuerpo. Pero el intelecto no ilumina en forma tan revelada en el cuerpo. Que esto es capítulo 4, voy a hacer el Kitsur que está acá y vamos a detenernos en esa pregunta que es buena. Kitsur, resumen, en las fuerzas del alma hay dos niveles. Oinek y Ratzon, placer y voluntad, que son makifim, son trascendentales. No tienen miembros específicos en el cuerpo. Por lo tanto, afectan a todas las fuerzas por igual. Y el segundo nivel son intelecto y emociones, que son koichis pnimim, potenciales interiores, que tienen miembros específicos en el cuerpo, el cerebro, perdón, el intelecto en el cerebro y las emociones en el corazón. Punto. Esto es capítulo 4. Ahora bien, vamos a... No, quiero explicar, explicando lo que vos preguntaste, escucha, explicando lo que vos preguntaste, vamos a entender esto. Bien, vamos. Acá el Rebbe está hablando de tres cosas, básicamente. Y cómo afectan esas tres cosas a la persona.
persona por completo. La primera cosa, el Rebbe habló de oine, placer, pero vamos a dejar afuera el placer, es otro más. Pero la primera cosa es voluntad, la voluntad de la persona. Sí, Rotze, voluntad. Ok. La segunda es Seichel, intelecto. La tercera es Midois, emociones. Bien. Atkan. Hasta acá estamos bien. Rotze, Seichel, Midois. Voluntad, intelecto y emociones. Perfecto. ¿Cuál es la diferencia? Primero hacemos la primera diferenciación que hizo el Rebbe es entre voluntad por un lado, intelecto y emociones por el otro. ¿Por qué? Porque la voluntad es makif, trasciende, o sea, afecta todo por igual, y el intelecto y las emociones son pnimim, son interiores, y no afectan a todo por igual. ¿Por qué no afectan a todo por igual? Porque el intelecto se revela en el cerebro, la materia gris, no en los pies y las manos. En el próximo capítulo va a ser un detalle más de esto, pero paciencia. No en el intelecto no se expresa en los pies y en las manos, no, el intelecto se expresa en la cabeza solamente. Las emociones, las emociones se expresan en el corazón, pero, y acá viene lo que vos estabas preguntando, en el cuerpo de la persona hay un efecto diferente. Es diferente cómo se expresa el intelecto y las emociones. Por cuánto el corazón está por debajo, físicamente hablando, por debajo de la cabeza, está más abajo en el cuerpo de la persona. Claro, tiene una relación más cercana al cuerpo que el cerebro, que está arriba. Y ni que hablar, y en Hasidut se habla de esto también, el cuello es más angosto que la cabeza. ¿Por qué? Porque la influencia del cerebro sobre las emociones, sobre el resto del cuerpo, tiene que pasar por el cuello, tiene que pasar por un síndrome, una contracción, la que sea, no importa. ¿Ok? Por eso el cuerpo humano es como es, no es así nomás, porque salió así. No, tiene toda una explicación espiritual de por qué es así. Entonces, sí, irradian desde el corazón al resto del cuerpo. Sí, esta es la. Ok, en esto estoy llegando. Que es lo que ella preguntó. Esto estoy llegando. Exacto. La voluntad influye sobre todo el cuerpo por igual, no tiene una parte específica a donde se expresa la voluntad. Por eso, en el ejemplo que el Rebe dio, cuando vos querés mover la pierna, ¡pum!, inmediatamente la moviste. Y no pasó ni un instante. Voluntad, voluntad, deja el cerebro en otro lado, voluntad. No, en el ejemplo de Hasidus no, no, en el ejemplo que estamos dando no. El cerebro entiende también, sí, porque la voluntad también afecta al cerebro. No, no. No es blanco y negro, no hay un solo camino, no hay un solo canal. No, no es así. No es así, Beferish no es así. No, la voluntad afecta a todo el cuerpo por igual, en forma inmediata. Quiere decir que la voluntad está también en las piernas, también en la mano. ¿El cerebro está en la mano? No. Esto es lo que va a venir en el próximo capítulo. ¿Pero el cerebro afecta a la mano o no? Claro que sí. Cuando una persona agarra una lapicera y se pone a escribir una idea, cualquier cosa, el día de hoy está lindo y no hace frío. Ok, la mano entiende el día de hoy está lindo. ¿Qué me estás cargando? La mano no entiende nada. La mano lo único que sabe es actuar, mover dedos y hacer cosas, agarrar. ¿Quién es el que entiende sobre el día de hoy si está lindo o está feo? Es la cabeza. Ah, pero entonces la mano también expresa lo que pasa en la cabeza. ¿Ok? Esto lo vamos a ver en el próximo capítulo. Entonces, el cerebro también tiene una influencia sobre el cuerpo, pero no es igual que el de las emociones. Cuando una persona está enojada, todo el cuerpo tiembla. Cuando una persona está miedo o verlo al revés, amando, yo qué sé, queriendo, todo el cuerpo es afectado por la cosa. No es que solamente el corazón, todo el cuerpo. ¿Por qué? Porque el corazón está más cerca del resto del cuerpo que el cerebro, como dijimos antes. Ahora, eso quiere decir que si yo estoy temblando con las piernas de miedo porque está pasando no sé qué cosa,
¿El miedo, la emoción miedo está en mis piernas? No. La emoción miedo está en el corazón. Pero por cuanto el corazón está más cerca del resto del cuerpo, tiene un efecto en todo el cuerpo. Pero la emoción está en el corazón. Y es diferente de la voluntad. La voluntad está en la pierna. ¿Por qué? Porque es inmediato cuando vos querés mover la pierna, movés. ¿Querés? Movés. Pero no es inmediato. En cuanto tenés miedo empezaste a temblar. ¿No? Primero te dijeron, mirá, está pasando esto. Y vos empezaste, oh, pero ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que va a venir un tipo y te va a empezar a golpear. Mejor que sigas corriendo rápido, y que pasa esto y lo otro. Y ahí empezás a temblar. Cuando empezás realmente a sentir la emoción, esto es en serio, no es un chiste. Ahí empezás a temblar. No es inmediato. No es inmediato. Mm, no sé, es difícil decir eso. Yo lo vería de otra manera. El maíz es así. La voluntad está en todo el cuerpo porque es trascendental. Intelecto y emociones no están en todo el cuerpo, están en lugares específicos. Pero hay un efecto de lo intelectual y lo emocional en el resto del cuerpo también, a pesar de no estar en todo el cuerpo. Hay un efecto igual. Sí, sí, sí. Ahora lo vamos a entender más en detalle. Capítulo 5. Muy interesante. Omnam, sin embargo, tenemos que entender, no es tan simple. ¿Acaso no encontramos que el intelecto también ilumina el resto del cuerpo? Esto es lo que estábamos hablando recién. Porque encontramos la capacidad intelectual en la mano, como por ejemplo una persona que es experta dibujante, tipo que sabe dibujar, y hace dibujos hermosos, o que se encuentra la capacidad intelectual en la pierna, un tipo que sabe bailar, que sabe bailar en serio, lindo volver a bailar y decir, qué lindo que baila este tipo. Sí, pero ¿de dónde sale esa habilidad? Yo tengo piernas y soy de madera bailando, y el tipo tiene piernas y sabe bailar. ¿Por qué? Porque el tipo tiene una capacidad. Pero esa capacidad es intelectual, que se expresa en sus piernas. Ahora bien, esto es por qué el tipo este dibuja bien, a pesar de que dibuja con las manos. ¿Por qué el otro tipo baila bien, a pesar de que baila con las piernas? Esto es una reflexión del intelecto, pero no es el intelecto propiamente dicho. Y por lo tanto, hay muchas ideas detrás de esto, muchas razones detrás de por qué este tipo dibuja y este tipo baila. La primera es el concepto de hacía, esto es difícil de explicar, hacía Shebeseichel, la acción en el intelecto. Para explicar esto se necesita entender otros conceptos clásicos, hasídicos, kabbalah, que no son complejos, pero son conceptos que hay que prestar atención, si no, no se entiende. Nosotros hablábamos constantemente, bueno, intelecto y emociones. Vamos a tomar dos cosas nada más, intelecto y emociones. Bueno, el intelecto es cerebro, cabeza, emociones es corazón, sentimientos, aquí está muy lindo. Pero en realidad no es así, no es tan así. Porque en cada una de los potenciales del alma podés encontrar un componente de todos los otros potenciales del alma. Están las emociones del intelecto. Es como si ya saben el gesto, bueno, pero eso es todo dentro de lo emocional. Lo mismo pasa con lo intelectual. Tenés las emociones que están incluidas dentro del intelecto. Entonces vos tenés intelecto del intelecto y emociones del intelecto, y así podés repartirlo infinitamente. ¿Qué va a ser? ¿Qué va a ser? Paciencia. Existe el concepto de Asiya Shepseichel. Después puedes escuchar el Shibur de vuelta y ya está. Asiya Shepseichel. ¿Qué significa esto? ¿Eh? Sí, qué padre. Nadie te conoce, no te preocupes. Asiya Shepseichel significa acción dentro de lo que es intelecto. De vuelta, cuando el tipo este pinta bien, dibuja bien, el dibujo propiamente dicho es una acción. Pero cuando decís que lo hace bien, porque es armónico, es lindo, lo que sea, eso es algo intelectual que se expresa en una acción. ¿Ok?
No se entiende. Pero entonces, pero eso no va contra lo que estamos diciendo. No entiendo por qué lo sacás acá. Y seguro, si vas a clases de dibujo vas a terminar dibujando lindo. Hay tipos que les gusta bailar y tipos que no les gusta bailar. Ok, puede ser, pero eso no tiene que ver directo con lo que estamos explicando. Acá lo que estamos explicando es cuál es la estructura. Más allá de si te lo regaló Dios o lo entrenaste vos, no importa. ¿Cuál es la estructura conceptual de lo que estamos estudiando? Bueno, estamos estudiando que no me vengas a decir que el cerebro no afecta al cuerpo. El cerebro también afecta al cuerpo, ¿no ves? Cuando un tipo escribe o dibuja, ¿qué es? ¿La mano dibujando? La mano no es capaz de nada. Es el cerebro guiando los movimientos de la mano para que el tipo dibuje bien. Ok, mi cerebro no dibuja muy bien que digamos, o no sabe guiar a mi mano muy bien que digamos. Entonces mis dibujos son muy infantiloides porque nunca lo entrené, nunca aprendí. Y otros tipos que son fenómenos dibujando. ¿Por qué? Porque lo entrenaron, porque su cerebro se expresa mejor en sus manos, saben cuáles son los movimientos de la mano, la presión sobre el lápiz y así sucesivamente. También se expresa en el cuerpo. Esto es lo que estás preguntando. Claro. Hasta ahora en el capítulo 4 dijiste, no, el cerebro no tiene nada que ver con el cuerpo. ¿En serio? No es tan así. Esto es clásico en un discurso jasídico en general, pero en una deducción lógica, uno plantea un concepto y después dice, pero no es tan así, lo tiras abajo y lo volvés a probar. Es una deducción lógica, para atrás y para adelante, para atrás y para adelante. ¿Bien? Esto es lo que se llama Bekitsur, en resumen, no importa si no sabemos todo, no entendemos todos los detalles, no pasa nada. Pero esto es lo que se llama así la acción dentro de lo intelectual, que es el nivel, último nivel de lo intelectual. ¿No? Sí, sí, todo bien. Oh, no, falta das. Das es conexión. Tomárselo en serio. Tomárselo en serio. Es una explicación, puede haber otras, pero falta das. Das significa conexión. Cuando la persona dice, esto es mío y yo lo voy a llevar adelante. Claro. Son diferentes cualidades. Las dos cualidades son necesarias. Las dos. En un equipo de trabajo tenés que tener los dos tipos de componentes. Porque si solamente tenés el que ejecuta se sienta así esperando que dígame lo que tengo que hacer y lo hago. Y se calla la boca y espera. Y el otro dice, no, pará, vamos a hacer esto, hacer lo otro, hacer aquello, hacer lo otro. Entonces necesitan los dos, el que tiene ideas y el que ejecuta. Si no, estás perdido. Tenés que ser un equipo de trabajo. En el interior tenemos un equipo de trabajo que hay que desarrollar parte por parte. Obvio. Sí, DAS es la capacidad de bajar lo intelectual a lo concreto. ¿Eh?
Vos podés tener mucha voluntad, pero si no te dedicás al asunto, no pasa nada. Bueno, yo no quiero después voy a hablar de lo que digo, porque la voluntad, porque fue la voluntad que me hizo no entender, o fue porque mi intelecto me está en la divina, y o sea, hice nada para que después No, andás a procesar. ver. Claro, esa es la Hay tantas cuestión. cosas. Lo que pasa que no es. Vos estás buscando la fórmula 1 más 1 = 2 y ya está. No me hinches más. No es así. Bueno, No está bien, funciona así. está Hay bien, tantos factores. está bien, está bien. ¿Por qué ese día no quería? ¿Qué es lo que pasó? ¿Está medio depre? ¿O no? Hay tantas cosas que le pueden pasar a una persona por lo cual no No quiere ser sirve, algo. o sea, no, ya sé que no sirve, es así, ¿no? Y entonces, ¿qué Ok, decimos? lo que pasa es que no terminamos el Maimer, pero ¿para qué sirve todo esto? No, Para antes, por saber. ejemplo, lo digo, No, todo bien, es para saber qué somos, claro, como ¿qué hago Yidden. con esto ahora? ¿Qué haces con esto? No terminamos el Maimer, pero lo que haces con esto es saber que Dios aprecia tu Mesirus Nefesh. Todo esto es la explicación de por qué el pie es más fácil poner en agua caliente que la cabeza. No terminamos, pero estamos en el medio de la explicación de eso. Cuando termine la explicación, el rey va a decir, ¿ves? Eina Kadosh Baruch Babi Truni embrioiso, que así empieza el discurso. Dios no le trae complicaciones. Dios sabe perfecto que nosotros que vivimos en donde vivimos y como vivimos y con las dificultades que tenemos, etcétera, etcétera, nosotros podemos lidiar con todo eso. Y tenemos la capacidad para lidiar con todo eso. ¿Por qué? Porque somos como el talón. Ikusa de Mashiach, la última generación de Mashiach. Y el talón se entrega. No entiende nada, no sabe nada, pero el talón entra al agua caliente. El talón, Claro, ahí es está como ella bien. decía, a tu hermana, no se le ocurre ni una idea, no se le cae una idea, pero va hasta el fondo y lo hace. Bueno, pero va y lo hace, va y lo hace. Bueno, eso es Ikusa de Mashiach. El talón que somos Eso es. transmitidas a otras Lo que generaciones. pasa que si yo me sentaba acá, está bien, no terminamos y lo vamos a terminar, pero yo me siento acá y digo, Dios no trae complicaciones a sus criaturas, todo lo que te presenta lo podés hacer, como el talón entra en agua caliente, listo. Andá y sé judío y sé una buena persona. Es lo que el Rebbe está diciendo. Y sí, pero no entiendo. ¿Por qué? ¿Por qué la cabeza no y el talón sí? ¿Y qué quiere decir cabeza y qué quiere decir talón? ¿Que hay diferentes capacidades dentro del cuerpo? Sí. Eso es todo lo que está explicando el Rebbe. Para entender, a través de entender esa estructura, uno se da cuenta de dónde uno está parado dentro de esa estructura. Exacto. ¿Eh? ¿Ya? Entonces, el intelecto dentro perdón, dije al revés. La acción dentro del intelecto es el último nivel de lo intelectual. Otra idea es por qué el tipo pinta bien, etcétera. Lo principal es el seijo, es el intelecto. Y la mano o la pierna, cuando el tipo pinta bien o baila bien, lo único que hacen es llevar ese intelecto a la práctica. No es que lo principal es la mano o el pie. De hecho, hay gente que pinta con los pies, gente que pinta con la boca. ¿Cómo es? ¿No necesitabas una mano para pintar? No. Porque en realidad el tipo este tiene un hush, tiene una capacidad de pintar. Solamente que lo termina expresando de diferentes maneras. Otra idea de por qué es así, que unos pintan mejor, otros peor, etcétera, porque el hecho de que la mano pinta, dibuja, etcétera, y la pierna baila, etcétera, esto es solamente una expresión del intelecto a través de las emociones. De vuelta, no vamos a detenernos en todos los detalles. Me explicó 3 explicaciones de cómo es que lo intelectual en la práctica tiene efectos sobre el cuerpo. Hasta el final del capítulo 4 dijimos que no, ahora estamos explicando que sí. Cuando dicen intelectual, quiere decir también que tipo el alma, el No, el alma, cerebro, no, estamos hablando del cerebro. la No, no, alma no, conciencia. no, cerebro, cerebro. De todo esto se entiende que en el cuerpo no ilumina el intelecto literalmente. Y la principal revelación del intelecto es solamente en la cabeza, pero en los otros miembros ilumina una reflexión del intelecto en cada miembro de acuerdo a lo que ese miembro necesita.